Buenas tardes a todos. Soy la maestra Betsy Ávila. Gracias por acompañarnos en un evento tan importante como el que se presenta el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se produce en el marco de la jornada Todos a Bordo. Sean bienvenidos todos. En esta ocasión me complace presentar a la doctora Alma Herrera Márquez, directora general de nuestro instituto, quien nos dirigirá algunas palabras. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. En verdad estamos súper emocionadas. Pues sí, somos mayoría de mujeres, entonces estamos muy emocionadas de tener esta actividad que además se va a transmitir vía streaming y de manera presencial con ustedes aquí. Les pedí también que nos acompañaran a este evento a la doctora Maricruz Moreno Zagal, que es la directora de investigación y posgrado, que ha impulsado de manera muy consistente la formación de investigadoras y de investigadores en nuestros programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, y a la maestra Conchita Montero, que es la directora del campus virtual y es la responsable también de coordinar todas las actividades de investigación educativa del instituto. ¿Por qué es tan importante este evento? No solamente para nosotros, sino en el terreno internacional. Hay un reiterado señalamiento de que en el mundo y en países como el nuestro hay, en términos proporcionales, un mucho mayor porcentaje de hombres dedicados a actividades científicas que mujeres. También hay una reiterada preocupación de organismos internacionales como la UNESCO y como la OCDE incluso, que señalan que en términos globales la participación de las mujeres en la ciencia tiene, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, un menor impacto. Sin embargo, la pandemia nos ha obligado a reflexionar en una infinidad de aspectos relacionados a la importancia de que muchas personas, independientemente de su género, pero con énfasis también en las mujeres, puedan acceder a desarrollar todo el potencial de ciencia, de tecnología y de innovación con el que nacemos. He estado revisando algunas estadísticas y resultados de investigación que me parecen muy importantes, pero también preocupantes. Por ejemplo, a científicas que les han preguntado cuál es el origen de su vocación científica o por qué decidieron dedicarse a la ciencia, en su mayoría señalan que eso tiene que ver con su familia, con el capital cultural de la familia, señalan que tiene que ver con el estímulo que su ciclo familiar muy cercano les proveyó para interesarse por las ciencias. En estas entrevistas, por ejemplo, hablan del papá o de la mamá que siempre estuvieron muy al pendiente, que tenían un enorme potencial de habilidades lógico-matemáticas, de abstracción, hábitos intelectuales y un capital cultural fundamental para poder desarrollar estas habilidades. Eso nos explica, por ejemplo, por qué países como Hong Kong, por ejemplo, como Corea, muchos emergentes que están rankeados en los primeros números, tanto de lugares tanto económicos como de desarrollo científico, desde hace poco más de 3 décadas decidieron invertir en la educación de las mujeres. Otros países como México invertimos en la formación de maestros. Cuando vemos el desempeño internacional de todos estos países, nos damos cuenta que los países que invirtieron en la educación de las mujeres
hoy ocupan los primeros lugares en desempeño académico de sus estudiantes de secundaria, medidas con la misma prueba estandarizada. Y tenemos que nosotros, México, o sea, alternamos con Turquía el último y el penúltimo lugar en todas estas habilidades. Hoy nos queda claro que efectivamente el capital cultural de las familias es un potencial de desarrollo. Si invertimos en la educación, sobre todo de las mujeres, es altamente probable que México pueda ir avanzando en estas evaluaciones internacionales que nos ubicarían pues en otro nivel de desempeño académico. Porque esto es así, o sea, es hasta una situación de sentido común, porque las mujeres a lo largo de sus patrones de crianza, cuando tienen a sus hijos, para hablar con ellos, utilizan un lenguaje más abstracto que cuando no tienes una educación universitaria. Entonces los hijos de estas mujeres que se formaron en esta lógica son niños y niñas que cuando ingresan a su educación básica tienen la apropiación del lenguaje simbólico que no se da, o sea, de manera natural. Esto es muy bueno porque nos obliga a invertirle más a la educación de jóvenes, hombres y mujeres que en el momento en que decidan tener hijos, pues seguramente se van a comunicar con ellos usando otro lenguaje simbólico. Es más el impacto medido internacionalmente de la influencia de las mujeres que de los varones. No porque los varones sean mala onda o no quieran tener a sus hijos o no quieran platicar con sus hijos, sino porque de acuerdo a nuestra cultura, quienes se hacen cargo fundamentalmente de los hijos, pues somos las mujeres. Entonces hay muchas políticas y me parece que es fundamental que los países, que las ciudades inviertan en la educación de las mujeres jóvenes, porque va a haber una secuencia y un efecto benéfico en el largo plazo que nos va a permitir tener un mayor número de personas dedicadas a actividades científicas, de innovación tecnológicas. Las ciudades calificadas como ciudades educadoras, ciudades inteligentes, ciudades sustentables, incluso ciudades resilientes, basan todo su desempeño, sus políticas institucionales, sus formas de gobierno en las aportaciones y en el impacto que genera el conocimiento a través de las personas que participan en estos procesos. Nosotros, como todos ustedes saben, somos el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México pública más joven que existe en esta ciudad. Surgimos a mediados del 2019, en septiembre del 2019 se abrió, absorbimos una parte muy importante de estudiantes que venían en otro esquema, pero también empezamos a avanzar en nuestro propio esquema. Y en estos casi 3 años ya tenemos una matrícula de prácticamente 30,000 estudiantes. A mí me parece que eso es muy bueno para nuestra ciudad, porque en la medida en que miles de jóvenes, hombres y mujeres tengan estudios superiores, podremos generar diseños sociales que puedan verdaderamente proveer un mayor grado de bienestar humano. Necesitamos capacidades humanas y talentos humanos que no se conformen con una lectura determinista del estado de las cosas, sino que tengan este potencial de innovar, de generar, de transformar, de formular nuevas políticas sociales, de generar conocimiento, de transferirlo de manera directa a los problemas que estamos resolviendo. Y por alguna razón muy afortunada, resulta que casi el 70% de nuestra población está conformado por mujeres. A mí me encantaría, o sea, que incluso pudiéramos avanzar a un mayor equilibrio de hombres y mujeres,
porque al ratito los hombres nos van a reclamar porque no hay equidad de género, porque tenemos más mujeres formadas que hombres. Pero a mí de todos modos me da mucho gusto que esto ocurra, porque en realidad creo que es una importantísima contribución. Tenemos todavía que hacer muchas cosas, o sea, en Magdalena Contreras, por ejemplo, hay alrededor de 30,000 personas jóvenes que no han podido acceder a un espacio en educación superior. No sé si aquí hay alguien que venga de Milpa Alta, pero para llegar a Milpa Alta tenemos que hacer un recorrido de más de 2 horas. Y las personas que viven en Milpa Alta, llegar a una institución de educación superior, incluso llegar a un hospital, a una clínica, etcétera, tienen que recorrer un camino de más de 2 horas, que muchas veces, sobre todo con los indicadores que traemos en el planeta y en esta ciudad acerca de las personas que enferman por esta pandemia, pues se vuelve una situación realmente preocupante. Entonces, el hecho de invertir en educación, de invertir en la generación de habilidades científicas, de invertir en pensamiento creativo, de invertir en esta posibilidad de tener humanistas que con toda la formación también científico-tecnológica propia de sus áreas puedan también promover otras formas de ver, de pensar, de entender y de construir el mundo, es un asunto realmente importante. Y creo que, si bien es cierto, hay muchas cosas que no podemos hacer, hay otras que sí estamos obligados y obligadas a hacer, y es proveer la mejor educación superior para que estas generaciones que se están formando el día de mañana nos digan cómo tenemos que hacer las nuevas cosas, con nuevas lecturas, con nueva visión, con nuevos diseños sociales, con nuevos diseños educativos, nuevos diseños políticos, nuevos diseños económicos que garanticen bienestar humano. Si dejamos de hacer esto, me parece que estamos destinados al fracaso social y estamos destinados a un mundo en verdad cargado de indicadores de riesgo y de incertidumbre. Por eso, esta conmemoración que estamos haciendo hoy del Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia, tendría que dejar de ser un evento aislado donde cada año hagamos la reflexión acerca de qué importante es todo este asunto, para volver estas actividades, estas iniciativas, estas acciones estratégicas en actividades cotidianas. A mí, ustedes saben que con la pandemia fue muy difícil avanzar en la infraestructura científica del instituto, pero y me da muchísimo gusto ver aquí a la maestra Betty, que de veras la veo y me emociono, porque ya la primera práctica de laboratorio, con todo lo que implica, con todavía todas las limitaciones que tenemos, y de veras que estamos trabajando para que eso se supere, ya la tuvimos. Entonces, son pequeñas acciones que me parece que tienen que constituir el día a día. No nos podemos conformar con un día del año, el 11 de febrero, para la niña y la mujer científica, o el 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer, o el 30 de abril el Día del Niño. No, es así. Pero para todo lo demás, no podemos conformarnos. Todos los días tenemos que visualizar este enorme potencial. Yo aquí estoy viendo una de nuestras futuras estudiantes, que seguramente cuando le toque estar ya en la Universidad Rosario Castellanos va a tener todo este potencial de desarrollo, así que sigamos formando mentalidades críticas, sigamos formando personas actuantes con pensamientos abstractos, con la capacidad de diseñar, de crear, de transferir conocimiento y de sentirnos verdaderamente gozosos y afortunados, porque aunque sea muy poquito, en algo estamos contribuyendo para que esta ciudad y este país se transforman y puedan llegar a tener
el ejercicio de los derechos, el conocimiento, la educación que caracteriza a las ciudades más democráticas, incluyentes y resilientes del planeta, y sigamos avanzando en esta dirección. Así que para empezar, ustedes que son del área científica, las y los felicito. Realmente qué gran opción formarse en estas carreras científicas, particularmente en las ciencias ambientales. Necesitamos una relación distinta con el universo, con la naturaleza, y yo confío en que lo que estamos haciendo también puede contribuir a que podamos alcanzar estos grandes fines, y me encanta tener aquí a docentes, a investigadoras verdaderamente comprometidas con la educación y con la producción científica. Así que pues muchas felicidades por esta conmemoración del Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Seguiremos insistiendo en esto, pero seguiremos también trabajando para tener una perspectiva muy incluyente, donde mujeres y hombres estemos enfocados en el mismo proyecto académico, científico y social. Así que a la doctora Ana Julia Cruz Hernández, a la maestra Betsy, quien conduce todos estos esfuerzos, pues muchas felicidades. A la doctora Maricruz Moreno, que con el proyecto de estudios combinados ya va a graduar para abril a 16 estudiantes de ciencias ambientales cursando el primer año de su maestría, o sea, formando a científicos, y que con seguridad para el próximo año ya estarán cursando su primer año de doctorado en ciencias de la sustentabilidad. Así que no quitaremos el dedo del renglón y seguiremos abonando en estos proyectos. Pues muchas gracias, y pues que esto sea maravilloso. Gracias, doctora. Bueno, en acompañamiento con las palabras que ya presentó la doctora, y para introducir el evento, que consta también de una charla con 3 diferentes mujeres en el área de las ciencias, voy a comenzar diciendo que la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia, pues menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016, el 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, desde la mejora de la salud hasta soluciones para enfrentar el calentamiento global, dependerá del aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más mujeres en estos campos. La diversidad en la investigación amplía el número de investigadores talentosos, aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad. El papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física, la tecnología, y de los cuales hoy la humanidad se sigue beneficiando. Estas mujeres dedicaron toda su vida a la investigación científica. Sin embargo, en muchos casos sus trabajos fueron acreditados a hombres, en una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de todas estas mujeres siguen dejando huellas para las futuras generaciones y han marcado un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología. La igualdad de la mujer y la niña en la ciencia para alcanzar un desarrollo sostenible. Se debe entender que para que se pueda hablar verdaderamente de un desarrollo sostenible, es necesario la inclusión de las mujeres y las niñas de todo el mundo, y que se respete su derecho a la educación y capacitación en todas las disciplinas de la ciencia y la tecnología hasta hoy conocidas. Está más que comprobado el rol protagonista de la mujer a través de la historia,
el rol protagonista que la mujer a través de la historia ha tenido en los distintos campos del conocimiento, sin dejar de lado sus grandes logros y descubrimientos, pero que por razones políticas, sociales, religiosas y culturales han quedado en el olvido. Por estas razones y muchas más, la celebración de esta importante fecha viene a representar también un homenaje a todas las grandes mujeres que han aportado su granito de arena para que hoy la raza humana pueda disfrutar de una vida mejor. Es importante sumar esfuerzos que vayan orientados hacia la dirección, ya que a pesar de las luchas de muchas mujeres por cambiar esta realidad, lamentablemente sigue existiendo discriminación para ellas en algunos países del mundo. A lo largo del evento mencionaré algunas científicas y sus trabajos más destacados. Quisiera comenzar, por ejemplo, con Hipatia de Alejandría, la más famosa de las científicas. Hipatia, sin duda, la mujer científica más famosa de la antigüedad, fue maestra de filosofía, astronomía y matemáticas y transformó su propia casa en un importante centro de cultura. Por su condición de pagana, que se negó a abrazar la religión cristiana, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos y muchas de sus obras acabaron perdiéndose. Esta sabia polifacética inventó modelos de astrolabios, planisferios e hidroscopios, y junto a su padre dejó varios comentarios sobre los clásicos griegos que han pasado a la historia. A continuación, comenzaremos con la primera charla, que se titula Física Biológica. Para ello me complace presentar a la maestra Ana Belén Ávila Suárez, quien conversará con nosotros aportando su experiencia desde el área del conocimiento, tanto de la biología como de la física. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ella es bióloga egresada de FES Iztacala, de la UNAM, es pasante de la maestría en docencia para la educación media superior, lleva 6 años como docente en las asignaturas de taller de álgebra y biología matemática en la FES Iztacala. También es coautora del libro Biología Matemática, Manual de Prácticas, y fue ponente en el evento Los libros que marcaron rumbo en la biología, El origen de las especies, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. Cedo la palabra a la maestra y les pido nuevamente le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Podrían cambiar la diapositiva, por favor? Ok, bueno, física biológica. Como dijo la maestra Betsy, pues yo soy bióloga y en la biología conocemos muchísimo la rama biofísica, ¿sí? ¿Qué es la biofísica? Generalmente la biofísica se ha desarrollado como estudios en la fisiología animal y vegetal. Ajá. Pero ¿qué será la física biológica? Bueno, la física biológica es una rama emergente de la biología, es algo nuevo. En Europa se conoce bastante acerca de esta rama, pero en México, como les digo, es una rama de la biología emergente. Ahora bien, ¿por qué voy a hablar de física biológica? Bueno, primero les voy a contar un poquito acerca de mi acercamiento hacia la biología como ciencia. Pues lo que a mí me pasó fue lo que comentaba la doctora. Mi papá es biólogo, yo tuve un acercamiento a la ciencia desde niña, tuve ese brevario cultural desde niña y tuve la oportunidad de conocer todas estas actividades que se realizan en la biología. Pasé por mi bachillerato y además de la ciencia me fascinaba mucho la matemática. Entonces me gusta mucho el estudio de las formas. De hecho, en la biología mucha gente entra porque le gustan los animales, ¿no? O le gustan las plantas. Y nosotros observamos formas fascinantes en plantas y animales, como los cuernos que tienen una espiral, como las plantas, las cactáceas. Podemos observar esa particularidad de espirales en sus hojas. Las
plantas crasuláceas también tienen espirales, y entonces esta fascinación por las formas pues me llevó a estudiar biología y particularmente la parte matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque la matemática es el lenguaje universal de las ciencias. Y bueno, como les dije, la física biológica es una rama emergente de la biología. Me gustaría, por favor, que cambiaran la diapositiva. Y bueno, antes de continuar con física biológica propiamente dicho, me gustaría que me dijeran si reconocen algunos de estos rostros de estas mujeres científicas. 3 son mexicanas y 2 son extranjeras. Ajá, a ver por acá. No es. Lynn Margulis está acá abajo. Sí, Lynn Margulis, estadounidense, investigadora con gran impacto en la parte de la teoría de la evolución. Uno de los paradigmas de la biología es la teoría evolutiva. Nos ayudó a comprender el desarrollo de las células eucarióticas. Hasta ahora su teoría está contribuyendo mucho al estudio de fenómenos evolutivos. Fue una gran investigadora y fue jefa del departamento de biología celular en su momento. ¿Algún rostro más que conozcan, sobre todo de mujeres mexicanas? Y bueno, cabe destacar que son todas biólogas. Bueno, creo que no. Puse aquí a María Agustina Batalla Cepeda. Ella, al igual que Elia Bravo Hollis, fueron grandes botánicas, ¿sí? Fueron jefas de departamentos de botánica en la UNAM, y bueno, son personas destacadas en esta área. Dejaron una escuela bastante productiva. Y bueno, en este lado puse a Isaura Mesa, investigadora del CIMBESTAF. Bueno, ella se dedica al estudio de la regulación génica por parte del citoesqueleto de las células. Esta parte pues es biología de sistemas complejos, y bueno, es algo que está de moda, por así decirlo. De Lynn Margulis ya hablé, y bueno, aquí puse también a Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini fue una neurobióloga que descubrió un factor de crecimiento en el cerebro de mamíferos. Gracias a ella comprendemos cómo se desarrolla la corteza cerebral de los mamíferos. Como les venía diciendo, en esta diapositiva muestro yo el nombre de los investigadores que obtuvieron el Premio Nobel de Química el año pasado, modelando precisamente cuestiones de calentamiento global y cuestiones ambientales, como es el ritmo de incremento del dióxido de carbono en relación con la aceleración del calentamiento global. Sí, entonces, como les decía yo, la física biológica es una rama emergente de la biología, y a ustedes, como estudiantes de ciencias ambientales, pues les debe de parecer algo pues bastante interesante, ¿sí? Porque imagínense, o sea, se está modelando cuestiones ambientales con estas nuevas herramientas físicas y matemáticas. Voy a mencionar algunas de ellas antes de continuar. Se está utilizando mucho la teoría del caos, por si quieren ustedes buscar algo acerca de teoría del caos, porque resulta ser que todos los fenómenos naturales, incluyendo la vida, o bueno, la vida, el fenómeno vida como tal, y fenómenos físicos también, que tienden a formar patrones espirales, pues se encuentran en la frontera del orden y el caos. Otra de las teorías que se utilizan para el modelaje de estos fenómenos es la teoría de grafos. También se utiliza la teoría de juegos y otras más. De manera general hacemos uso de las ecuaciones diferenciales acopladas para modelar este tipo de fenómenos. Ahora sí, ya como tal, una mujer muy adentrada en este mundo de los sistemas complejos es la investigadora Evelyn Fox Keller,
que, trabajó con ecuaciones de reacción-difusión. No sé si hayan escuchado ustedes en algún momento hablar de estas reacciones. Se le atribuyen a Alan Turing. Y bueno, de acuerdo con Alan Turing, podemos nosotros predecir los patrones de manchas que tienen los leopardos, los patrones de rayas que tienen los peces en su piel, con las ecuaciones de reacción-difusión, ¿sí? Porque para Turing los colores que formaban estos patrones pues eran reactivos. Ahora bien, les puse yo la imagen de dos fenómenos completamente diferentes que forman estos patrones ondulatorios, ¿sí? Este fenómeno que puse aquí es la reacción química de Belousov-Zhabotinsky. Es un sistema químico inanimado, no tiene nada que ver con la vida. Y al contrario de lo que uno pensaría, la reacción química tendería a la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Y sí, hubo un momento en el que la reacción fue entrópica y posteriormente pasó a formar estos patrones ondulatorios. Lo que es interesante es que otro sistema completamente natural, biológico, forma los mismos patrones espirales. Estos espirales no son una reacción química, no forman parte de una reacción química, forman parte del desarrollo en el ciclo de vida de un microhongo del género Dictyostelium, ¿sí? Cuando nosotros vemos su ciclo de vida de manera macroscópica, observamos estos patrones similares a los que se observan en la reacción de Belousov-Zhabotinsky. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Y entonces, como les decía, Keller se basó en las ecuaciones de reacción-difusión para explicar este patrón ondulatorio tan interesante y similar a la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Fíjense que lo que ocurre aquí es que estos mixomicetos, estos hongos microscópicos, viven normalmente a manera de amebas, como aquí se ve. Esto ocurre cuando tienen una gran disponibilidad de recursos, o sea, tienen mucha comida. Ellos se alimentan de bacterias y entonces ellos viven de manera feliz cuando hay bastante comida, pero sucede que cuando la comida empieza a escasear, cada una de las amebas empieza a liberar una molécula que se llama AMP cíclico. Incluso se le conoce como molécula de la penuria, molécula del hambre, ¿sí? Y entonces estas amebas generan una onda del AMP cíclico que lo que hace es llamar a otra ameba. Y la otra ameba, al ser estimulada por ese AMP cíclico, genera más AMP cíclico y llama a otras amebas. Y entonces se van aglutinando y finalmente forman un cuerpo fructífero, ¿sí? Todas las amebas se juntan gracias a la señal de la penuria y forman el cuerpo fructífero que termina formando esporas que son más resistentes y que en algún momento, cuando las condiciones sean óptimas, vuelan a un lugar con una gran cantidad de recursos. Entonces este es un mecanismo que tienen este género pues de adaptación para persistir. Ellos persisten gracias a este mecanismo. Pero lo interesante es lo que vemos, porque son microscópicos. Pero cuando nosotros los vemos en una caja de Petri, forman estos patrones similares, ¿no?, a la reacción de Belousov-Zhabotinsky. Luego se encontró que la enzima fosfodiesterasa es una molécula que frena de alguna manera la producción del AMP cíclico. Entonces, entre ese tira y afloja de producción de AMP cíclico y el frenado por la fosfodiesterasa, pues se forman estas ondas. Y lo interesante también aquí es que todos los sistemas complejos forman, al estudiarse desde el punto de vista geométrico, forman composiciones fractales. Entonces la teoría de los fractales
es otra de las utilizadas para estudiar los sistemas complejos. A manera de conclusión, como les decía al principio, la biofísica es una rama de la biología que surgió hace mucho tiempo, desde que los primeros médicos estudiaban la fisiología en el ser humano. Imagínense, desde que se descubrió que la sangre circulaba, porque no se sabía que la sangre circulaba. Es parte de la biofísica. El cómo vuelan las aves es parte de la biofísica. Pero la física biológica es la física para la biología. Son las herramientas físicas que se tienen para estudiar los fenómenos biológicos, cosa que no se hacía antes. Bueno, aquí puse, los sistemas biológicos sí somos complicados. Imagínense, ustedes son un sistema biológico y sí que somos complicados, somos difíciles. Pero no nada más eso, somos complejos, somos entidades que mantenemos una relación con nuestro medio externo, hay un flujo de materia y energía y además nuestra composición interna también puede describir nuestro comportamiento. De manera global todo eso somos. Y hay diferentes niveles de organización. Ustedes en ciencias ambientales van a ver la parte del individuo, la parte de las poblaciones, la parte de las comunidades, la parte del ecosistema, ¿no? Las relaciones que hay entre las poblaciones y con el medio abiótico. El ecosistema se tiene que estudiar desde el punto de vista de los sistemas complejos, de la física biológica. Y bueno, los sistemas complejos, todo lo que les acabo de mencionar, incluso una molécula, tiene propiedades emergentes, se autoorganizan, como vimos en Dictyostelium, se autoorganizan. Esa organización, esos patrones en forma de espirales de ondas no están determinados genéticamente, se autoorganizan cuando tienen hambre. Se encuentran en la frontera del caos, se regeneran y forman estructuras fractales. Y bueno, creo que ya es todo, no sé. Muchas gracias por su atención. Gracias a la maestra Ana Ávila. Al final de las 3 charlas vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por si tienen alguna curiosidad, algún comentario, para que lo vayan pensando. Y bueno, continuamos con el evento. Para resolver los mayores problemas que la comunidad internacional está enfrentando hoy en día, deberemos aprovechar todos los talentos. Ha llegado el momento de reconocer las contribuciones de las mujeres en las áreas de la investigación y la innovación, destruir los estereotipos y erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas en la ciencia. Bueno, para continuar con otras mujeres científicas, una pionera en el ámbito científico es María Montessori, quien seguramente ustedes la conocen o es famosa por su método educativo, pero poca gente sabe que estudió una carrera científica y de hecho fue la primer médica de la Italia unificada. Fundó en Roma un hogar para niños en el que empezó a aplicar su nuevo concepto de la escuela primaria basada en métodos científicos. El método Montessori postula que se debe crear un entorno adecuado para los niños, de forma que sean ellos mismos los que puedan desarrollar sus capacidades creativas. Y bueno, como curiosidad, es la única mujer cuyo rostro ha aparecido estampado en un billete italiano. A continuación, me complace presentarles la charla La ciencia de los alimentos. Para ello contamos con la presencia de la maestra Nayeli Gabriela Cortés Basurto, quien conversará con nosotros aportando su experiencia desde el área del conocimiento de las ciencias ambientales. Maestra, por favor. Ella estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacalá. Sus áreas de interés son ecología, impacto y diagnóstico ambiental, identificación de flora silvestre, fotografía de flora y fauna, legislación ambiental, sistemas de información geográfica, ornitología, educación ambiental, docencia y la economía ambiental. Actualmente está en la presidencia del Consejo de Protección del Medio Ambiente y en el Ayuntamiento de Catepec de Morelos, Estado de México. Es directora y fundadora de Huerto Cova, en donde tiene actividades relacionadas con los huertos urbanos, reforestaciones y propuestas de conservación ambiental.
Realiza asesorías presenciales, orientación y seguimiento en la instalación de huertos urbanos y también tiene una amplia experiencia docente a nivel bachillerato. Cedo la palabra a la maestra Nayeli Cortés y les pido la reciban con un fuerte aplauso, por favor. Les platico brevemente, ¿vale? La realidad, chicos, es que es muy sencillo el cómo se trabaja el tema de los huertos. Yo, al igual que la profesora, he trabajado bastante el tema pues de los recursos naturales, ¿no? Les voy a platicar un poquito de mi historia en cuanto a mi tesis. Yo trabajé brevemente con Fuquieria, les voy a platicar un poquito de cómo pasó ahí con Fuquieria. Yo trabajé con la NOM 059. La NOM 059 Semarnat es para evaluar una especie que está en peligro en nuestro país. Entonces, les voy a platicar rapidísimo. Fuquieria o cheterene es una especie que yo trabajé en mi tesis de licenciatura, chicos. Esta especie, yo estaba como muy contenta cuando estaba en mis 21 años más o menos, cuando yo estaba trabajando esta especie, y desafortunadamente tuve algunos conflictos para poder trabajar mi tesis de licenciatura, desafortunadamente. Llegué a una comunidad de Puebla que se llama Tehuacán, Cuicatlán, muy bonita esta comunidad. Yo trabajé en el área de recursos naturales y me di cuenta que las comunidades de Tehuacán pues son muy ricas en recursos naturales, sin embargo son muy pobres. Ahí también me di cuenta que están vastas de conocimiento, ellas necesitan muchísimo conocimiento, necesitan ser ayudadas, y también me di cuenta que ellas están dispuestas a recibir todo el conocimiento que nosotros como científicos podamos darles. Ellos quieren aprender de nosotros, quieren aprender acerca de sus montañas, quieren aprender acerca de su vegetación, quieren aprender acerca de sus recursos naturales. Nosotros, como científicos, tenemos la obligación, chicos, de darles todo lo que las comunidades nos piden. ¿Ustedes exactamente qué es lo que están estudiando? ¿Qué es las materias que llevan? ¿Cuáles son? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ecología. Díganme alguna cosa que han aprendido en ecología. ¿Cómo? Biogeoquímica. Ok, ¿han aprendido acerca de rocas? ¿Qué les pueden ustedes a lo mejor decir a las personas de una comunidad acerca de sus rocas, de sus comunidades? ¿Qué podrían ayudarle a las comunidades acerca del conocimiento que ustedes tienen? Exactamente. ¿Qué más podrían darle a las comunidades el conocimiento que ustedes tienen? ¿Qué más? ¿Y eso en qué podría ayudar a las comunidades? Exactamente. Imagínense que ustedes, con todo el conocimiento que pueden adquirir en su carrera, de repente lleguen un día ya a la parte culminante, ya a la parte final de sus carreras. Bueno, yo les voy a platicar de mi historia, o sea, puede que no les suceda a ustedes. Les voy a platicar sobre la parte que a mí me sucedió, ¿ok? Y que un día, en la tesis, con toda la energía del mundo, a sus 21 o 22 años, su asesor de tesis les diga que solamente es un requisito, que solamente se tienen que titular y que no importan las comunidades, que lo más importante es el papel. ¿Qué sentirían ustedes? Feo, ¿no? ¿Dónde está el propósito de haber estudiado? ¿Qué pasaría si las comunidades, imagínense esto, un año haciendo muestreos en una comunidad sumamente pobre? Todo el recurso físico de ustedes, todo el desgaste físico de ustedes, el desgaste económico de las personas,
el poco dinero que las personas tenían para poderles dar de comer a ustedes en cada muestreo, para invitarles un pulquito, para llevarlas a hacer un recorrido en los cerros, para que ustedes hagan el mejor, de alguna manera, la mejor recopilación de datos, para que les digan al final que solamente pues es un dato más y que al final solamente es un requisito más para que ustedes se titulen. Las personas quieren datos, chicos. Esas personas necesitan que al final ustedes den algo para las comunidades. Ellos, en este caso, yo estaba trabajando con Fukieri choterene. Fukieri choterene es una planta endémica de Puebla. Yo terminé de dar un estudio que a ellos les hubiera funcionado bastante. Ellos con ese arbusto hubieran generado un recurso bastante importante para ellos, incluso un recurso económico. Si ellos, en lugar de devastar ese arbusto, hubieran conservado eso y hubieran utilizado ese recurso con un fin ecoturístico, hubieran sobrevivido y no hubieran arrasado con ese arbusto y hubieran colocado sembradíos de lo que, no sé, de trigo o de maíz, ¿no? Entonces es muy importante que entiendan que el conocimiento que ustedes están generando sirve para algo. No solamente es conocimiento al vacío, es conocimiento que sirve a las sociedades. Eso es lo más importante. ¿Cómo es que llego de simplemente ser bióloga y ser experta en conservación y de entender muchísimo acerca de los sistemas de información geográfica y de que me guste mucho la legislación ambiental, a simplemente instalar huertos? ¿Cómo es que doy un salto a la soberanía alimentaria? ¿Por qué instalo huertos? ¿Por qué es que me gusta tanto ahora simplemente huertos? La realidad es que es muy importante entender que la soberanía alimentaria es un privilegio en nuestro país, pero también es un derecho. No todos los países del mundo tienen el derecho de decidir qué alimentos consumir. México tiene el derecho de decidir qué alimentos puede consumir. México tiene el derecho de decidir qué semillas puede consumir. Y nosotros tenemos que hacer uso de ese derecho. Y de verdad es muy importante entender que la trazabilidad de nuestras semillas, aún podemos ejercer el derecho de libre trazabilidad. Aún la trazabilidad es el destino de nuestras semillas. No somos todavía perseguidos por de dónde vienen esas semillas, aún. Sin embargo, algunas comunidades son encarceladas por ciertas semillas. Entonces, no me voy a encasillar a ese tema, pero sí les quiero decir que la ciencia de los alimentos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? En los alimentos hay muchísimas ciencias. Está la ciencia de los sustratos, la ciencia de los suelos, la mecánica de los suelos, es lo más importante. El mejoramiento de los suelos. Ser geólogo es muy importante, chicos. Si no tenemos buenos suelos en nuestro país, no tenemos buenos alimentos. Desafortunadamente, el poder generar más y más y más y más alimentos que ni siquiera se quedan en nuestro país, sino se van al país vecino del norte, por medio de los monocultivos, hace que nuestros suelos cada vez se vean más desgastados. Entonces, para poder mejorarlos, tenemos de alguna manera que tener como claro cómo es que funciona la ciencia de los suelos. Por eso es necesaria la nutrición de los suelos. También tenemos que tener muy clara la nutrición vegetal. Tenemos que tener muy claro cómo funciona la nutrición vegetal, chicos. Es muy importante que entendamos que los alimentos sí tienen una ciencia detrás. ¿Ustedes conocen cada uno de los orígenes de sus alimentos? ¿Creen que es tan simple? ¿Qué es lo que consumen ustedes a diario? ¿Qué es lo que más consumen? Totis, tortillas, frijoles, lentejas, pero más,
tortillas. ¿Saben que el 90% de las tortillas vienen de un maíz transgénico? ¿Y saben que el maíz transgénico no es malo? ¿Quién cree que la transgenia es mala? ¿Por qué? ¿Quién dice? Ok, si hay un desgaste como tal, pero realmente el mayor conflicto de la transgenia es Monsanto. O sea, el único conflicto real de los transgénicos es que estamos hablando de que Monsanto es la única empresa que los maneja. Si realmente hubiera mayor impacto económico para todos, yo creo que serían buenos los transgénicos. El único problema es que los únicos beneficiados, pues es una sola empresa. Ese es el único problema de los transgénicos. Es el único problema. Realmente no hay ninguna prueba científica que diga que los transgénicos son malos. Sí hay un desgaste de los suelos, pero por supuesto, porque solamente hay... Adelante, profesora. ¿En qué medida los alimentos transgénicos sean, digamos, perjudiciales en cuanto a la pérdida de la diversidad genética en nuestros alimentos? Porque obviamente hay una selección artificial de genes y podemos perder la riqueza genética. Sin embargo, para eso están los bancos de semillas. O sea, realmente sí hay una pérdida tal vez de la diversidad genética, sin embargo, para eso existen los bancos de semillas. Nosotros simplemente con los transgénicos lo que buscamos es que las producciones sean mucho mayores, que podamos tener una variedad mucho mayor, mucho más eficiente, que podamos tener una producción rápida, porque desafortunadamente necesitamos una producción mayor por la cantidad pues de requisitos, ¿no? O sea, necesitamos grandes cantidades de alimentos. De verdad es que hay una desinformación tremenda a nivel mundial. O sea, Adelante, profesora. Sí, la opinión de un agricultor cuando uno llega a sus cultivos es que yo necesito mayor producción en menor tiempo. Claro, el maíz criollo ya no está adaptado y realmente tiene mayor capacidad para que llegue la plaga y lo mate. Y eso significa, a diferencia de una persona que trabaja en cierto horario, a ellos completamente les arrasa completamente todo el cultivo. Entonces, es por ello que optan por diferentes tipos de maíz. Totalmente de acuerdo. Incluso hay un tema justamente del valor humano. O sea, las personas no lo pueden costear, no pueden costear el valor humano. El campesino le pagan súper poquito. El campesino ya no le costea ese tipo de cosas. La verdad es que hay un tema bastante complejo en torno a los temas del campo. Sin embargo, creo que es un tema que deberíamos de platicarlo en otro momento. Solamente, bueno, hasta aquí me quedo en este tema. Me gustaría muchísimo que se involucren un poco más en tema al campo. Creo que a nadie le gusta ya platicar de estos temas. De verdad que es algo bien interesante. Creo que es algo que prácticamente los campesinos, las personas que viven en los campos están abandonando. Los chicos que viven en los campos cada vez se vienen más a las ciudades. Los abuelos cada vez se quejan más, dicen que los chicos, sus nietos cada vez dejan más los campos. Entonces yo los invito, chicos, a que traten de hacer más investigaciones que apoyen este tipo de áreas. Yo veo que hay muchísimas investigaciones acerca de la genética, hay muchísimas investigaciones que van hacia los avances tecnológicos, pero debemos de enfocarnos también hacia los temas del campo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería todo por mi parte y pues muchísimas gracias, chicos. Otra científica quien quisiera mencionar es a Ellen Swallow Richards.
quien es considerada como una de las fundadoras de la ecología y la ingeniería ambiental. Hablamos de una pionera con mayúsculas que diseñó para su propio hogar un sistema de calefacción y ventilación no contaminante. Puso en marcha en el prestigioso MIT un laboratorio de ciencias dedicado exclusivamente a mujeres, quien montó el primer laboratorio del mundo en el que se aplican tratamientos de purificación de agua. A continuación les presento la charla Un encuentro con la tierra. Para ello contamos con la presencia de la maestra Beatriz Rodríguez Díaz, quien conversará con nosotros aportando su experiencia desde el área de la geología. Ella estudió la licenciatura en Ingeniería Geológica en el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra y asesora en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geología de la UNAM. Tiene experiencia en la planificación y desarrollo de planes de estudio mediante la coordinación y participación de equipos interdisciplinarios. Tiene una amplia trayectoria en el sector educativo y es asesora de proyectos ambientales y exploración de recursos naturales y es coordinadora en el Museo de Geología, también de la UNAM. Cedo la palabra a la maestra Beatriz Rodríguez Díaz y le damos un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Si pueden poner la presentación, por favor. Bueno, y soy mamá también. Les voy a hablar un poquito del estudio de la Tierra desde sus diferentes enfoques. Para ello nos adentraremos a un camino, ahora sí que conociendo a nuestra República Mexicana, por montañas, mesetas, llanuras, ríos, minas, etcétera, para dar una visión general prácticamente de qué, ahora sí que qué son las ciencias en general y el magnífico mundo que nos topamos al conocer la diversidad que tiene prácticamente la República Mexicana. ¿Por qué es tan importante en algún momento conocer los diferentes enfoques del estudio, principalmente de nuestro país, a diferencia de otros países? Es que tenemos identidad, tenemos cultura. Prácticamente hablar de identidad y cultura, estamos hablando también de disminución de pobreza, de disminución incluso de calidad en cuanto a salud. Mi charla se llama Un encuentro con la tierra, prácticamente desde un bello país, ¿no?, que es nuestro país, México. México, que en algún momento nos topamos con gente en el campo, en el que dice que las naranjas se dan en la parte baja y no en la montaña. Un lenguaje cotidiano que en algún momento tenemos que interpretar y darle conceptos científicos. En algún momento también ese bagaje de conocimiento que se da en los libros, traducirlo a las diferentes vivencias en el campo. La siguiente, por favor. Bueno, pues iniciemos nuestro recorrido, prácticamente viajando a través de las carreteras, si bien nos va, o en algún momento, pues en burro o en caballo, ¿no? ¿Para qué? Para que prácticamente identifiquemos que nuestro país tiene diferencias de relieve. Esas diferencias de relieve nos hemos topado con especialistas de diferentes países que han venido a estudiarla y prácticamente se topan con la falta de interpretación en las diferentes capas del interior de la Tierra. Para ello nosotros tenemos que entender que la República Mexicana no siempre ha sido igual en toda su estructura. Todo este relieve prácticamente nos muestra que cada una de ellas nos está dando diverso tipo de información. Posiblemente volcánico, posiblemente que hubo un mar completamente tranquilo y que a través del tiempo salió a la superficie. ¿Y cuál es nuestro elemento para interpretar? Pues las rocas y los minerales. La siguiente, por favor. En este caso, pues les muestro, actualmente se habla mucho de biodiversidad, se habla mucho básicamente de conservación del suelo, conservación de nuestras aguas. Pero sin embargo tenemos que entender qué hay detrás, cómo se originó
prácticamente nuestro bello México. Aquí tenemos que hablar, como geóloga, tenemos que hablar del tiempo geológico. Así como tenemos edades, también la Tierra tiene una antigüedad de 4.600 millones de años. Y prácticamente México tiene la roca más antigua. Cayó en Chihuahua, se conoce como la meteorita de Allende. Una de las especialistas aquí la tenemos en meteoritas. Prácticamente esas rocas son muy importantes, porque prácticamente nos pueden llegar a dar, como decían en la exposición pasada, con la observación nos podemos llegar a detener en temperatura, presión, elementos químicos que tienen. Al hablar prácticamente de biodiversidad, de ecosistemas, que en algún momento tenemos algunos animales, dirección del viento, prácticamente México se ubica incluso en un lugar idóneo para que tengamos las temperaturas idóneas para este tipo de biodiversidad. En conjunto con ello, prácticamente, bueno, tenemos que hablar de que existen diferentes estructuras en cuanto a rocas. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve prácticamente para saber la explotación y la exploración de los recursos naturales. Cualquier país no puede detener su desarrollo. Es por ello que cualquier carrera, ahora sí que los grupos interdisciplinarios, al estudiar en campo, nos podemos enfrentar arqueólogos, antropólogos, sociólogos, educadores, y tenemos que hacer en conjunto la construcción de un proyecto. ¿Para beneficio de qué? Del desarrollo, en este caso, de nuestro país. Se habla de minería, se habla de petróleo, pero prácticamente, bueno, pues estamos hablando también de un enfoque económico, político y social. Cabe destacar que, bueno, aquí estoy poniendo una imagen blanco y negro de hace 100 millones de años cómo se encontraba la República Mexicana. Dirán, bueno, esta se inspiró. No, o sea, todo esto prácticamente es resultado de conjuntar información científica, paleontológica, edades, minerales. En este caso, todas esas áreas se conjuntan y se va viendo más o menos las edades, incluso si se encuentra un dinosaurio, bueno, pues qué edades tiene, ¿no? No solo hacer películas de Jurassic Park o ver que está de cierto color, sino en algún momento en dónde se encuentra y qué características presenta. Al hablar, por ejemplo, de Puebla, si nosotros hacemos un recorrido a la Sierra de Puebla, de repente nos podemos enfrentar con rocas que tienen peces. Y bueno, la mayor parte de la gente dice, me lo llevo porque lo quiero conservar. ¿Eso qué significa para interpretar la República Mexicana? Que anteriormente Veracruz y Puebla estuvo debajo del mar. Prácticamente estuvo cubierta completamente por mar, y eso es lo que le da la característica de explotación de rocas ricas en fósiles. Otra de las características es que cada estado de la República Mexicana presenta cierta característica de biodiversidad, y esto es gracias a su tiempo geológico, es decir, qué pasó a lo largo de los millones de años. Y en este caso, bueno, caminar a lo largo de las sierras, de las selvas, tenemos que realizar diversos tipos de interpretaciones. A veces no nos funciona el GPS, a veces solamente pues el mapa o la carta, la lupa, la brújula y el martillo para seguir caminando. La siguiente. Bueno, ¿y qué nos cuentan las montañas? Cabe destacar que hoy en día, y bueno, desde ahora sí que desde los inicios de la llegada de los españoles, podemos ver bastantes iglesias, por ejemplo en la Ciudad de México. Muchas de ellas propiciaron que se desaparecieran montañas. Estas montañas también tienen su propio lenguaje. Prácticamente, bueno, pues nos dan efusiones volcánicas cuando en algún momento hay cortes de esas montañas.
se saca material para construcción de diferente tipo de material, o en algún momento se urbaniza la parte superficial. ¿Qué es lo que provoca? Provoca en ocasiones hundimientos, provoca en ocasiones carencia de agua. Entonces, básicamente, conociendo el territorio en el que nos encontramos, podemos llegar a determinar un futuro para el lugar. Actualmente hay muchos estudios urbanos, y prácticamente, bueno, otro enfoque enriquecido que se le está dando desde el punto de vista de geología urbana es primero identificar en dónde estamos parados. Este es un corte de una montaña, bueno, esta es la entrada principalmente de esa zona que estaban explotando, principalmente de Tezontle, para llenar el exlago de Texcoco, la zona donde iba a ser el aeropuerto. Y aquí estaban sacando el material. Prácticamente, al empezar a hacer la exploración, oh sorpresa, encontramos el punto de fusión del magma. Ahorita lo vamos a ver en forma más cercana. ¿Y qué es lo que propicia esto en la sociedad? Flujo de agua a mantos acuíferos, y básicamente ese H2O que conocemos del agua, pues prácticamente lo que nos propicia es presencia de hidrógeno, oxígeno y hierro. Y en algún momento que provoca pues, problemas de gastritis, problemas de intestino. Aquí, bueno, otro de los lugares en los que hemos estado, la selva lacandona, una de las reservas a nivel mundial más importantes. Aquí no solamente era hacer un inventario de flora y de fauna, sino que básicamente conocer las comunidades que se encontraban ahí. Lacandones, Tetzales, tojolobanes, que en algún momento nos muestran y nos enseñan mucho más contenido de lo que es la naturaleza. Otro de los lugares, bueno, pues es Oaxaca, bioluminiscencia, características que debe de tener el origen de la vida en sus inicios. Ahora sí que la anidación de tortugas, qué tipo de arena debe de existir en ciertos lugares para que se dé esa anidación de tortugas y esa temperatura idónea. En este caso, la Sierra Tarahumara. A veces pensamos que como estudiosos, no científicos, como estudiosos, realmente nada más debemos de enfocarnos a nuestra especialidad y ahora sí que nos enfrentamos primero a conocer sus usos y costumbres para poder llegar a saber realmente cuáles son las necesidades prioritarias. Vivimos en una Ciudad de México en donde podemos prender el celular, prender la computadora. Hay comunidades que les puedo decir que todavía no ha llegado la luz y que en algún momento nuestra incógnita es a dónde va a ir el camino de mi estudio, ¿no? Son retos interesantes y en algún momento, bueno, México todavía ahora sí que necesita de esos estudios pequeñitos que den respuesta a las comunidades y a las diversas problemáticas que se llegan a presentar. Aquí, bueno, pues tenemos una de las zonas más maravillosas de Coahuila, que prácticamente son 4 ciénegas Coahuila, los estromatolitos, origen de la vida, primeros orígenes de la vida, es decir, si nosotros queremos hacer una historia de nuestra República Mexicana, pues cada estado de la República nos da un cuento. Y bueno, prácticamente aquí tenemos un mamut del Museo del Desierto, y también conocido Coahuila como el cementerio de dinosaurios. Cabe destacar que eso nos da la explicación, la historia geológica del lugar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues ya, de hecho estamos sentados, descansando un poco, en ese perfil que encontramos de ese cerro. Lamentablemente, bueno, pues actualmente ya está completamente zona plana, desaparecido el vestigio de una erupción volcánica en la zona de Hidalgo. Y cabe destacar que bueno, que nosotros también nos enfrentamos al estudio de la atmósfera. Llegamos a comunidades como lo es de la Sierra de Puebla
y saber en algún momento por qué tienen tantos manantiales o por qué en algún momento hay tanta gruta. Y en algún momento pues determinar y hacer estudios de evaluación hidrológica para que podamos responder a las comunidades en cuánta cantidad de agua pueden, ahora sí que el lugar más idóneo para explotarla y cómo poder explotarla. Ahí no existen llaves, en la cual, bueno, pues abrimos, tenemos agua, tenemos gran cantidad. Ahí prácticamente pues hacer recorridos para ver los lugares idóneos para explotación de agua. Y bueno, aquí estamos en la sierra de Querétaro. La siguiente, por favor. La anterior, estamos en una mina, explotación de plata, plomo y zinc, desde la exploración hasta la explotación. Determinar los tipos de minerales que se tienen y en algún momento, bueno, establecer también los documentos, manifestaciones de impacto ambiental para minimizar prácticamente los impactos ambientales. Ahora sí. Y bueno, aquí prácticamente una de mis funciones también ha sido apoyar a la educación y en este caso, bueno, propiciar en los alumnos que, bueno, que el conocimiento también se propicia con la observación, la interpretación, la observación y la búsqueda en libros, que todavía puede ser rescatable, ¿no? Y bueno, también impulsarlos a participar pues en congresos, desarrollar escritura, que es muy importante, y lectura como tal. La vegetación de la Sierra Gorda de Querétaro, aquí fue algo muy curioso. La Sierra Gorda de Querétaro actualmente hay varios proyectos para explotación principalmente de oro y plata, y prácticamente se llegó a una comunidad en la que no llega la luz, hay alto índice de sordomudos y prácticamente, bueno, a esa comunidad llegan una vez a la semana un Volkswagen viejito, tocan una trompeta, los niños salen a dejar su cuadernito y prácticamente, bueno, hasta les regresan otro cuaderno, la siguiente semana vuelven con su cuaderno, ¿no? Esa es la realidad educativa, esa es la realidad de educación que se está viviendo en algunas comunidades. Prácticamente hay niños de 10, 11 años que aún no saben leer, gente de 30 años que no sabe leer. Son grupos que en algún momento uno interroga y dice, bueno, tengo licenciatura, tengo maestría, posiblemente estoy a mitad de doctorado o termino y tengo postdoctorado, pero ¿qué tanta respuesta tengo ante la sociedad, no? ¿Qué tanto en algún momento estoy apoyando a mi país? Prácticamente, bueno, recorriendo un río, el río Tula, se llegó a descubrir que existen más o menos como 10 manantiales que no están mapeados, no están considerados, pues ahora sí que en ningún sistema de información geográfica. Hay comunidades que se abastecen de este tipo de aguas, propiciando pues alto índice de cáncer. Y bueno, y aquí tenemos a nuestro amigo, básicamente un volcán, el volcán de Orizaba. Llegamos a comunidades en las que, oh sorpresa, hay gente que se dedica a la explotación de sal. Esa sal que se parece a la sal de los Himalayas, bueno, está en la sierra de Puebla y la tiene México. Y en este caso, bueno, pues sal que quedó capturada hace millones de años, cuando prácticamente Puebla y Veracruz estaban debajo del agua, ¿no? Claro, nos ha dado sorpresas cuando en algún momento uno hace este tipo de caminamientos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como resultado es un niño de la Sierra Gorda de Querétaro. Prácticamente les regalé algunos libros y los niños, bueno, pues los niños decían que iban a sacarse la foto como si trajeran el celular, ¿no? Pero prácticamente son niños de las comunidades que bueno, este niño era de 10 años, sin saber leer, ganas de lectura,
Cabe destacar que, bueno, por ser unas zonas tan lejanas, ahí en esas zonas se estaba explotando plomo, bueno, se obtuvo resultados de altos índices de plata y de titanio. Y bueno, en este tipo de proyectos no se puede olvidar las problemáticas de las comunidades. Aquí en este caso, bueno, pues básicamente una población más o menos de unos 300 niños, entre niños y niñas, ¿no? Necesidades educativas y de programas de educación ambiental reales para México. Y bueno, y aquí tenemos una personita que la verdad me llamó mucho la atención. Había perdido un ojo, consume agua de los manantiales que encontramos a lo largo del río Tula. Se realizó un estudio geoambiental para determinar los elementos químicos, pero no solo quedó ahí, sino que bueno, se buscó la posibilidad de que le llegara prácticamente agua a la señora de algún pozo. Es decir, estos proyectos lo que hemos intentado es que no solo queden como escritos o en algún momento que prácticamente queden en papel y queden trámite, sino ver la forma de hacerles llegar pues algún apoyo, ¿no? Aún estando prácticamente en las sierras. Y bueno, y con esto concluyo que es importante el conocimiento, pero el conocimiento siempre y cuando sea con saber y sea entendido en el lugar donde se llega a realizar. Cabe destacar que, bueno, que es interesante, son interesantes todas las líneas de conocimiento que se encuentran hoy en día, pero también el aspecto práctico es bien importante. Y lo único que nos da en algún momento la educación y bueno, y el conocimiento nos da un desarrollo. Respetar el desarrollo de cualquier país es muy importante, pero también ser un poquito sencillos en cuanto a lo que conocemos y lo que interpretamos en los diferentes espacios en donde podamos nosotros llegar a visitar. México realmente tenemos una gran riqueza y que en algún momento, bueno, los grupos interdisciplinarios, eso es lo más importante, saber trabajar en grupo. Y bueno, pues actualmente soy docente, feliz de impartir ahora sí, de compartir mi conocimiento y más aún aprender de mis alumnos. Muchas gracias. Gracias a la maestra Nayeli Cortés. Y a continuación, pues, es la sesión de preguntas y respuestas. Por si ustedes tienen alguna pregunta, duda, curiosidad, comentario. Sí, las maestras ponentes, si gustan pasar al frente para platicar. Yo como mujer, o sea, siempre he tenido como ese tipo de desigualdad, lo hemos visto, todas las mujeres como padecemos de eso, pero ustedes que llevan como más estudios, que llevan como otro, ¿cómo decirlo? Sí, como otro tipo de nivel estudiantil. Una, ¿qué tan difícil es? Dos, un consejo para no abortar. Y tres, ¿cuál es la mayor satisfacción que ustedes tienen en su propio ramo? Esa pregunta, para ya concluir con esta sesión, la van a responder cada una de ellas. Entonces comenzamos con la maestra Beatriz. Más bien creo que es adaptación, o sea, adaptarnos a los tiempos. Cabe destacar que más allá de la pandemia, les tocó una etapa de transición muy importante, que en algún momento, bueno, aún teniendo título, tienen que adaptarse a las necesidades. Es decir, hay ocasiones en que les va a tocar a lo mejor la oportunidad de ser monitores ambientales. Otra de las características es que mientras más tengan información ustedes de la vida cotidiana y de las necesidades que tiene nuestro país, van a estar más, o sea, ahora sí que más realistas a lo que realmente deben, pues ahora sí que de prepararse. Cabe destacar que cuando egresan, a veces quieren cierta área, y bueno, si no se van a la maestría o doctorado, ¿no? Pero en algún momento cuando empiezan a trabajar, realmente todas las áreas, ahora sí que son factibles de aprender.
y otro de las situaciones es de que es adaptarse y pues ahora sí que y trabajar, ¿no? A mí me ha tocado en la sierra a veces, no hay baño, no hay regadera. Otra de las cosas es que, otro de los fundamentos es de que se habla mucho de escasez de agua, pero realmente, como decía la maestra, hay mucho escrito, pero en la parte práctica, o sea, para recuperar agua, para reciclar agua, etcétera, bueno, pues apenas estamos en pininos, ¿no? Entonces pues es iniciar a ver cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo reales, y en algún momento yo creo que los trabajos en equipo son muy importantes, que sí a veces son muy cansados, porque a veces yo lo he visto entre mujer y mujer, a veces es más cansado el trabajo que una mujer con 5 hombres, que bueno, que no es lineal, pero es cierto, ¿no? O sea, hasta qué color de botas traes, o si traes chongo o no traes chongo, etcétera. Pero sin embargo el trabajo de campo, bueno, pues te ayuda a acoplarte, ¿no? Y en algún momento también que todo lo que aprendan en la asignatura que sea, pues vayan viendo cuál es la aplicación real, ¿no? Y en nuestro México. Bueno, en mi caso yo creo que una motivación que yo tuve desde siempre para dedicarme a estudiar ciencias, pues como les decía, era el conocimiento, el bagaje de conocimiento que había en mi casa, pero no nada más eso, sino que afortunadamente por la labor de mi papá como biólogo, pues salíamos mucho a campo y te das cuenta de la situación, te das cuenta de cuestiones de desigualdad y te das cuenta de que tienes que resolver problemas, y esa es la motivación en mi caso, la resolución de problemas, porque a lo mejor puede ser que uno como profesor sea muy teórico, pero esta teoría siempre se aplica. Las matemáticas no están aisladas de la naturaleza, las matemáticas nos sirven para predecir fenómenos. Les puedo decir que el modelo epidemiológico, que son una serie de ecuaciones diferenciales, se están utilizando para conocer el número de contagios, el número de defunciones y el número de individuos que se están recuperando con la vacuna. Entonces, para mí mi principal motivación fue la resolución de problemas reales, de problemas que yo veía. Y otra cosa, pues la gran diversidad que yo llegué a conocer gracias a mi papá. Lugares en donde habían selvas húmedas, con diferente flora y fauna, lugares realmente desérticos, matorrales, y pues me fascinó la forma de las especies, el funcionamiento del ecosistema. Y bueno, ¿es difícil? Sí es difícil. La ciencia, yo creo que un gran error que tienen en la educación básica es hacernos creer que tanto las matemáticas como la ciencia son para genios. Y no es cierto. Al final de cuentas, todos somos geniales. Y estudiar una ciencia es difícil porque la vida es difícil, simplemente. Ahora, ser mujer y ser científica o divulgadora o profesora de ciencias es un poquito más difícil porque desafortunadamente nuestra sociedad sigue siendo machista, sigue siendo patriarcal. Entonces uno tiene que trabajar, tiene que investigar, tiene que llegar a casa, tiene que cuidar, yo soy madre también, y tiene que hacer las cosas de la casa, ¿no? Entonces sí es difícil. Mi mayor satisfacción ha sido poder enseñar lo que he aprendido y sobre todo poderle enseñar a mi hijo y a sus compañeros, que son las generaciones a las que hay que apoyar, porque son los chiquitos, son los que van a cambiar el futuro. Entonces eso para mí ha sido una gran satisfacción. Y pues no aborten la misión. Yo creo que de los mayores retos es de pronto no creértela. O sea, de verdad es bien impresionante saber que tienes un montón de conocimiento y no creértela, porque te hacen creer que no sabes.
que no tienes el conocimiento suficiente. ¿Ubican a Random Rojo? ¿Quién lo ubica? ¿Quién ubica a Dulce? ¿Quién ubica a Rodando Conciencia? ¿Quién ubica al Doc? Ok, bueno, todos ellos son grandes influencers de ciencia. Todos son amigos muy cercanos. Todos ellos son influencers como importantes. Yo pertenezco a la mesa directiva de voluntarios informados. Y de verdad es impresionante saber que hay un montón de conocimiento y que muchísimas personas de pronto hacen creer que por ser mujer no tienes el conocimiento suficiente, o que por ser mamá no es como, ¿cómo explicarlo? Pues no estás de moda, o no sé, es algo raro. Ya no sé, digo, ya no puedes dedicarte a eso, ¿no? A mí me da muchísimo gusto ver a compañeras, de verdad sacarla del estadio, ¿no? Ser tremendas mujeres, ser impresionantes mujeres en la ciencia. Entonces, lo que me pasó hace un momento, yo estoy cansadísima. O sea, ayer de verdad me la pasé instalando huertos toda esta semana, me la he pasado trabajando toda esta semana. La compañera me avisó de esta charla esta semana, estoy de verdad ya cansadísima. O sea, ahorita vamos a una charla tal vez, si es que me da como el día para poder hacerlo. Hay que instalar más huertos, hay que tratar de hacer el cambio en los lugares donde vivimos, porque de verdad yo sí tengo ganas de transformar la situación del lugar donde yo vivo. Entonces eso es muy complicado, chicos. No solamente se trata de llegar, estudiar un poco, hacer como lo mínimo. De verdad, si quieren que la situación sea diferente de los lugares de donde ustedes vienen, tienen que hacer un poquito más, ¿no? Tienen que hacer un poquito nada más, un poquito más de lo normal. Entonces, yo creo que eso sería lo más complicado, hacer un poquito más de lo normal. Entonces, yo es lo que les podría decir, ¿no? Eso sería lo más complicado, tratar de dar el extra. Y ya. Muchas gracias a las tres. No sé si gustan sentarse aquí enfrente, por favor. Bueno, ya para terminar la charla con las científicas, pues les puedo decir que ya a partir de ahora yo creo que tenemos que cada uno de nosotros, desde nuestro hogar o desde nuestras comunidades, valorar cada logro o cada granito de arena que aporta pues cada mujer, ¿no? Para que nuestro planeta sea pues un lugar más sostenible. Entonces, bueno, ya para terminar quisiera mencionar a otra gran mujer científica que supongo que todos conocen y que es Marie Curie. Bueno, ella, como ya saben, ha sido la única en ser galardonada con 2 premios Nobel por sus trabajos de radiación y por apoyar con su estudio y trabajo a su esposo Pierre Curie. Entonces obtuvo los premios Nobel en las áreas de física y química. Quisiera terminar esta charla con una frase que se atribuye a ella y dice así: la vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. Que pues viene a colación con lo que las maestras comentaban ya finalmente, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado al término de esta sesión. Agradecemos mucho la asistencia de todos los estudiantes aquí presentes en el auditorio y a los que siguieron esta transmisión en vivo, así como a los docentes. Y a nombre de la doctora Alma Herrera, pues les agradezco a todos por su atención y compañía